Kramer. Ya la vimos Muy por buenos unos días, segundos y presidente ahí de ya la la Asamblea estamos Nacional, escuchando. La César ministra de Ricardo, Educación, presidente de la Montserrat Kramer. CECIR, Jimmy Candel, asambleístas de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, señoras y señores asambleístas, señoras y señores que siguen la sesión por medios virtuales, radio y televisión de la Asamblea. Gracias por permitirme comparecer ante ustedes para, a propósito de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, compartir parte de las constantes y cada vez más críticas reflexiones que tenemos quienes conformamos la Autoridad Nacional Educativa y el Sistema Nacional de Educación que me enorgullezco en liderar. Quisiera, por favor, que se nos permita compartir pantalla. Lo hará Sebastián Salazar. Durante el periodo que me he desempeñado como ministra de Educación, desde el 23 de junio del 2019 al 23 de febrero del 2021, la educación del país como derecho y como servicio se ha enfrentado a una de las más complejas y retadoras crisis de las que tengamos memoria. Hubo muchísimos momentos que junto a los 174.377 funcionarios que forman parte del ministerio en los regímenes laborales de los OSEP, Código de Trabajo y LOEI, compartimos el temor de que nuestros esfuerzos, dedicación, compromiso y desvelo no eran suficientes para que la totalidad de las familias que residen en Ecuador tuviesen la convicción de que el Sistema Nacional de Educación no iba ni debía fallar, de que haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para brindar el apoyo psicosocial necesario y para que continúen los estudios. Conforme pasaban los días y la emergencia empeoraba, tomábamos decisiones urgentes y coordinadas para que la educación no se detenga, para que los servicios complementarios vinculados al sistema siguieran siendo entregados, para que los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para continuar con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje estén al alcance de absolutamente todas las personas para que no abandonen los estudios. Desarrollamos la normativa técnica y los protocolos necesarios para garantizar que el Sistema Nacional de Educación a lo largo de este último año no se paralice nunca. Sin embargo, y pese a que ahora estamos enfrentando el reto de volver de manera progresiva y alternada al uso de las infraestructuras educativas, precautelando la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, resignificando la corresponsabilidad de todos los miembros de nuestras comunidades educativas, y procurando condiciones dignas para el uso de las infraestructuras de la oferta pública, priorizando las de la educación rural, ahora, con la satisfacción de haber estado a la altura del reto, puedo confesarles que mantenemos la certeza de que siempre pudimos haber hecho algo más, algo mejor. Y entre eso, si la LOEI no hubiese sido una barrera en algunas de las decisiones difíciles, porque carece de la flexibilidad necesaria para los cambios profundos que exigen las transformaciones educativas y que esperamos en la nueva reforma de la LOEI. En este sentido, los tiempos actuales exigen una LOEI que nutra la educación del país con un currículo que facilite su gestión con autonomía responsable, que sea integrador, contextualizado, con pertinencia cultural, adaptable a las necesidades e intereses de los estudiantes, un sistema de selección e ingreso al magisterio y carrera profesional dinámica, con base a formación permanente y reconocimientos de acuerdo a resultados que les permita responder a nuevas modalidades para una enseñanza virtual, remota, con alternancia y a aproximaciones más alternativas, más integradoras y experienciales a la hora de implementar el currículo nacional. Esta LOEI requiere incluir de manera mucho más activa a padres y madres en el desarrollo pedagógico de sus hijos, en la aplicación de nuestras rutas y protocolos de prevención y erradicación de la violencia, para así garantizar que no solo nuestras instituciones educativas sean lugares seguros y de cuidado, sino tener la certeza de que también lo sean todos los hogares ecuatorianos. Quizás estamos hablando de que es la oportunidad de una reforma a la LOEI que implique también cambios esenciales al Sistema Nacional de Educación. Porque, señoras y señores asambleístas, absolutamente ningún otro cuerpo normativo rige, modula y modela el presente y el porvenir de un país como su ley de educación. Hoy, después de haber analizado a profundidad la propuesta de reforma que se encuentra ya en segundo debate de la LOEI, me presento ante ustedes para recordarles que pocas veces en nuestra historia republicana hemos tenido la posibilidad de reflexionar y decidir sobre cómo y hacia dónde queremos que vaya el Ecuador. Hoy hacemos entrega de un análisis minucioso realizado por las diversas áreas del Ministerio de Educación a la propuesta de reforma a la LOEI.
En relación a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, hemos mantenido permanente diálogo y muy estrecha articulación en la gestión, pero basados en el respeto a la autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y a su cosmovisión educativa, hemos acordado presentar sus observaciones desde la jurisdicción de la Educación Intercultural Bilingüe. Por lo tanto, el presente documento que aquí les entrego consta de 3 grandes secciones. El primero, donde analizamos y comentamos la sección 4 de análisis y razonamiento del informe de reforma, informe presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Comisión de la Asamblea Nacional. Un segundo momento en el que incluimos los elementos que todos los estamentos desconcentrados del Ministerio de Educación, tras ser debidamente consultados, coinciden en que son necesarios de reforma, pues en sus condiciones actuales impiden o complican la debida gestión educativa. Finalmente, un tercer momento, que es un documento anexo en el que se sistematizan nuestras observaciones puntuales sobre el articulado propuesto en el informe. Como Ministerio de Educación, valoramos el esfuerzo denodado que han realizado los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Asamblea para proponer la reforma. Y a partir del análisis mencionado, hemos realizado 2 documentos técnico-conceptuales que se encuentran ahora a disposición de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en donde se plantean aclaraciones, correcciones y recomendaciones tanto de los justificativos del informe presentado por la Comisión como a cada uno de los artículos propuestos en la reforma, ya que en algunos casos estos artículos se detienen a reflexionar de manera amplia y a veces contradictoria sobre problemas aislados y coyunturales, que sin negar su existencia o restarles importancia, si nos fijamos con atención, no ameritan de una reforma a la ley para ser resueltos, o no consideran las serias implicaciones en la sostenibilidad financiera de las propuestas y sin proporción con los beneficios planteados. También en algunos casos, por un lado, se duplica esfuerzos y recursos que ya viene desarrollando el Estado y mientras que por otro implica el contar con recursos extras. La reforma de la LOI amerita una reflexión profunda sobre la calidad, la gestión, la evaluación y la convivencia de todos los actores y componentes del Sistema Nacional de Educación. En calidad, el país se merece que nuestro poder legislativo debata más, mucho más, sobre cómo incidir de manera efectiva en la calidad de las características del servicio educativo, la calidad en los estándares educativos, sus dimensiones y componentes, la calidad en el desempeño de nuestro personal docente y directivo, en el de los funcionarios a cargo de la gestión escolar, la calidad de los contenidos y en las formas de aprendizaje de nuestros estudiantes, atendiendo siempre su prioridad absoluta. La calidad del gasto e inversión para que garantice el derecho a la educación con equidad, inclusión y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. El país se merece que la reforma de la LOI gire en torno al replanteamiento de cómo conseguir que cada uno de los actores educativos contribuya de manera efectiva en la construcción de la calidad educativa y que cuente con la formación, valoración y reconocimiento basado en la meritocracia y la mejora continua. Por ello, es también necesario reconocer los esfuerzos realizados por estos actores, como es el caso, por ejemplo, de los educadores comunitarios. En el momento actual, el Mineduc trabaja en la revisión de un catastro de los educadores comunitarios y populares, el cual debe seguirse trabajando de manera interinstitucional con el IES, el Ministerio de Finanzas, la Asamblea Nacional y las organizaciones de educadores comunitarios. Luego de lo cual será indispensable una validación individual, carpeta por carpeta, requiriendo a su vez de una norma que permita su reconocimiento también individual para que no genere acciones desde la Contraloría General del Estado en contra de funcionarios públicos. Ese es el alcance técnico que proponemos debe contener, por ejemplo, la presente reforma de la LOI en casos específicos. En cuanto a la gestión, un ejemplo, en la gestión educativa existe calidad cuando es el resultado de un proceso planificado y estratégico que busca fortalecer el funcionamiento de las instituciones educativas en el país, de manera oportuna y eficiente. En el caso de las instituciones de sostenimiento fiscal como país, tenemos la obligación de adecuar la normativa vigente para que la gestión educativa del Ministerio de Educación esté dirigida a dotar de recursos educativos, construir y o mantener nueva infraestructura y brindar alimentación escolar.
Todas estas actividades tienen la misión de sostener los procedimientos pedagógicos que se desarrollan en todo el sistema educativo y que demandan de un marco normativo pertinente y contextualizado a las características y condiciones propias del país. Por ejemplo, en cuanto a gestión, en relación al respecto de la educación municipal, el informe de la Comisión menciona, por ejemplo, que en cuanto a la educación municipal se destaca que las entidades han venido operando desde una alegalidad bajo ciertos mandatos generales del Ministerio de Educación. Precisamente es necesario lograr una verdadera articulación entre el régimen de gobierno descentralizado y el Sistema Nacional de Educación que permita, en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes, garantizar un funcionamiento adecuado de estas instituciones educativas, para lo cual se propone el establecimiento de una autonomía en la administración financiera, administrativa y de talento humano. Esto señala el informe de la Comisión. Nosotros agregamos y hacemos la observación de que es posición del Ministerio de Educación que la educación municipal, al igual que todas las instituciones educativas, deben aplicar de manera obligatoria el currículo nacional, pero de manera contextualizada, pertinente y flexible, y que dependiendo de su oferta educativa fortalezcan sus procesos de admisión escolar, así como gestión docente y administrativa al interior de sus instituciones educativas, respetando los estándares educativos. Cabe resaltar que actualmente la educación municipal ya cuenta con autonomía administrativa, financiera y de talento humano. En cambio, coincidimos plenamente en otros puntos, como por ejemplo el informe de la Asamblea Nacional propuesto por la Comisión al respecto del Consejo Nacional de Educación, que determina lo siguiente. Por otra parte, para este segundo debate, es indispensable considerar la operativización del Consejo Nacional de Educación, entidad creada a partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el año 2011, pero que hasta la actualidad no se ha podido conseguir su financiamiento. Es por esta razón que surge la necesidad de crear una propuesta de una nueva estructura y funcionamiento del Consejo Nacional de Educación, como órgano especializado, consultivo y asesor, cuya finalidad es participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Educación, las políticas y planes educativos a mediano y largo plazo, y las políticas intersectoriales que contribuyan al desarrollo del sistema educativo nacional. En eso coincidimos por completo con la Asamblea Nacional, con el informe presentado por la Comisión. Otro tema en el que hay plena coincidencia es al respecto del nivel desconcentrado circuital del ente rector del Sistema Nacional de Educación. El informe planteado por la Comisión detalla lo siguiente: razón por la cual la presente reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural busca que los circuitos educativos interculturales y o bilingües sean asumidos por las direcciones distritales de educación, así como todas sus atribuciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en esta ley y demás normativa vigente. El Ministerio de Educación coincide plenamente con esta propuesta. Existen un par de puntualizaciones de forma que se encuentran detalladas en nuestra matriz de propuestas de reformas para que la Asamblea pueda tomarlas en consideración. En cuanto a evaluación, un ejemplo al que hacemos referencia, sobre lo que propone el informe presentado por la Comisión, el Ministerio de Educación quiere dejar constancia que la evaluación educativa es ante todo un proceso pedagógico centrado en el estudiante. Debe buscar la retroalimentación para la mejora de la calidad educativa en diversos niveles: macro, meso, micro, el sistema, institución, aula, estudiante. Actualmente, la LOI establece que la autonomía del INEVAL es administrativa, financiera y técnica. En este sentido, es necesario que desde el Estado se refuerce y se operativice la autonomía financiera, siendo el elemento central para el funcionamiento autónomo de INEVAL. El aseguramiento de las fuentes de financiamiento es indispensable para que se pueda evaluar idóneamente al sistema educativo y a todos sus componentes e integrantes. Existe un error de interpretación en lo planteado en la Comisión, pues la Junta Directiva de INEVAL no es una expresión de su autonomía, sino de la articulación de los diversos sistemas de educación con el organismo de planificación del Estado. CENESID, presidente o su delegado, planifica Ecuador. En cuanto a convivencia, y un ejemplo en cuanto a convivencia. El informe menciona la necesidad de resolver ciertos nudos críticos que no se encuentran debidamente recogidos en la LOI vigente, relacionados sobre el sistema de protección de derechos en las instituciones educativas. Así se mencionan tres: ausencia de medidas de prevención secundaria,
Inexistencia en la normativa de las definiciones de conflicto y violencia, lo que no permite establecer la diferencia entre ellas y las vulneraciones o infracciones a los derechos humanos. El modelo de atención implícito en la normativa sobre violencia sexual pone el acento en la denuncia, en la sanción, en desequilibrio con la reparación integral. Allí, citado lo que dice la Comisión. Como Ministerio de Educación, en las observaciones proponemos que sobre la ausencia de medidas de prevención secundaria, es importante mencionar que el Ministerio de Educación comparte el criterio de la Asamblea de visibilizar y fortalecer este elemento en el nuevo texto de la LOI, pero recomienda que se lo haga para institucionalizar las buenas prácticas que la Autoridad Educativa Nacional lleva adelante en este tema, entre las que vale la pena destacar los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo que operativizan las siguientes garantías. A. Todas las víctimas de violencia sexual cuentan con un plan de acompañamiento y restitución de derechos en el que constan medidas de acompañamiento dentro del sistema educativo. B. Las situaciones de violencia que constituyen un presunto delito son puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. C. Las víctimas de violencia son derivadas al sistema de salud e instituciones del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Sobre la inexistencia en la LOI de definiciones de conflicto y violencia, complicando su diferenciación, el Ministerio de Educación, consciente de esta problemática, propone que en la reforma de la ley se incluyan las definiciones desarrolladas en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, emitidos mediante el Acuerdo Ministerial Mineduc 2020-0001A del 10 de enero del 2020. Asimismo, la Autoridad Educativa Nacional recomienda que el enfoque y alcance de la resolución de conflictos escolares siga los criterios con los que entrará en vigencia los próximos días el reformado acuerdo del Ministerio 434-12, relacionado precisamente con este tema y que hace un recuento no solamente de las recomendaciones de la doctrina internacional especializada, sino que incluye y fortalece todo el desarrollo conceptual y normativo secundario generado por el Ministerio de Educación desde el 2012 hasta la fecha. Sobre el hecho de que el modelo de atención implícito en la normativa sobre violencia sexual acentúa la denuncia, sanción, en desequilibrio con la reparación integral, coincidimos en la necesidad de esclarecer y ampliar esto en la reforma de la LOI, pero insistimos en que se lo haga a partir de lo contenido en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, toda vez que esos instrumentos son el resultado de años de investigación, aplicación y seguimiento de los casos de violencia sexual, recogiendo experiencias, aprendizajes y acuerdos conceptuales y procedimentales entre diferentes instancias y organismos nacionales, especializados en derechos de niñez y adolescencia, justicia, educación y reparación integral. En conclusión, el Ministerio de Educación, luego de realizar un levantamiento de información pormenorizado con sus diferentes viceministerios, subsecretarías, coordinaciones generales, coordinaciones zonales, direcciones distritales, coincide en que existe la necesidad de evaluar los efectos y resultados de la actual LOI y su incidencia en la calidad, la gestión y la convivencia. Eso se refleja en que en la actual propuesta algunos elementos adicionales deberían ser considerados, toda vez que su inexistencia o falta de profundidad complejizan la implementación del servicio y el derecho a la educación en el país. Deberemos entender a la calidad educativa como la sumatoria sincrónica de todos los elementos de los que constituye el Sistema Nacional de Educación. Existe calidad en la educación cuando se le entiende como uno de los principios que rigen al Sistema Nacional de Educación y se refiere a un conjunto de condiciones que hacen posible que una persona alcance su desarrollo integral de manera individual a través de la articulación de los diversos sujetos sociales del proceso educativo, es decir, el Estado, la familia, la comunidad, medios de comunicación, que permita un proceso de intercambio de ideas, prácticas, saberes y experiencias para la toma de decisiones. Además, hablamos de calidad educativa cuando se garantiza el acceso, la igualdad, pertinencia en todos los contextos, garantizando diversos insumos como presupuesto, equipamiento, material pedagógico, investigación continua, evaluaciones y normativa. Al referirnos a condiciones, es necesario precisar que no solo son las referidas a las del ámbito exclusivo del aprendizaje, sino también se consideran aspectos como la salud, la nutrición, la alimentación, la vivienda, el transporte, entre otros.
Coincidimos en que es inadecuado suponer estático a un sistema de educación, mucho más ahora en el contexto post-pandemia que ha evidenciado la necesidad de replantear los modelos pedagógicos, los roles de los miembros de la comunidad educativa, la pertinencia de los contenidos, las características de la infraestructura y de los servicios complementarios, la formación técnica de los y las docentes, la corresponsabilidad de los gobiernos locales, las estrategias de acceso, permanencia y promoción de los estudiantes, la inclusión, los medios de verificación de la labor docente, el alcance de la cooperación internacional, los parámetros de la gestión educativa, indicadores que analicen la calidad de gasto y la eficiencia en la administración del sistema, así como de la prestación del servicio educativo. Por su parte, la convivencia escolar representa una condición y un resultado de la construcción social de un ambiente en el que los miembros de la comunidad educativa fortalecen mediante el aprendizaje sus capacidades de relación, reconocen sus diferencias y alcanzan acuerdos para sostener formas, procedimientos y regulaciones para poder aprender y compartir diariamente. Consecuentemente, la convivencia escolar supone no solo educación de la emocionalidad o educación de valores o capacidades de resolver conflictos, sino la promoción de oportunidades en donde los sujetos que conviven en ejercicio de sus derechos resuelven construir una comunidad para el bienestar cotidiano de sí mismos y afianzan una cultura de participación ética que refleja la sociedad que el país quiere alcanzar. Una comunidad que emerge desde los pares, las aulas y el entorno institucional educativo. Señoras y señores asambleístas, no renuncien a la posibilidad y a la obligación que tienen hoy de cambiar el rumbo del país. Atrevámonos a cuestionar y proponer técnica y rigurosamente el cómo alcanzar la calidad en el Sistema Nacional de Educación que merece y requiere Ecuador. Muchísimas gracias. Bien, teníamos allí la intervención de la ministra de Educación, Montserrat Creamer, como parte de esta comisión general que recibe el Pleno de la Asamblea Nacional a propósito del segundo y definitivo debate